Hola chicos, bienvenidos a otro nuevo video donde evidentemente voy a analizar el DXY, qué es lo que pasó el día de estos 2 días, ¿no? Simplemente, ya que ayer me encontraba un poco mal de salud y entonces preferí cuidarme, ya que la salud es importante también. Entonces observemos chicos, que aquí el precio ha ido distribuyendo con un cuerpo. Esta parte parecería que no tendría mecha, ¿no? Ya observemos que aquí evidentemente vemos como el precio líquido este mínimo mensual, no, semanal. Entonces observemos que también el precio líquido este máximo semanal. Y llego evidentemente a un order block de aquí, de esa parte. Podrían ponerle un order block así. Ahí. Otros podrían ponerle un order block semanal. Ahí con esto de color negrito. Un order block semanal. El precio evidentemente liquida un mínimo semanal. Va por el máximo de esta semana. Llega a un order block semanal. Y finalmente distribuye, aunque esto yo no lo tenía en cuenta porque no me había fijado de esa parte de ahí, ya que simplemente estaba analizando diario y H4. Entonces observemos eso, ¿no? Que el precio líquido este mínimo semanal. Entonces podríamos poner X aquí, aunque no se note. Ahí, una parte inferior. La parte inferior, tampoco. Entonces, ya. Precio líquido este mínimo y distribuye. Y líquido este máximo semanal también. Como observamos, ¿no? Entonces simplemente lo liquido pero con cuerpo. Ahora vemos que el precio, esto lo cambiamos a la temporalidad, evidentemente, diario. Ahí. Entonces vemos como el precio, evidentemente, esto nosotros lo vamos a poner un máximo semanal. Y aquí están. Ahí. Vemos como el precio, evidentemente, liquida este máximo semanal. Entonces aquí yo podría poner, digamos, un máximo semanal. Entonces vemos como el precio liquida este máximo semanal, llega a un order block semanal de esa parte ahí, y evidentemente desde este punto yo lo podría considerar, ¿no? Aunque no lo veo tanto, desde este punto máximo hasta este punto mínimo, que no lo vi tanto en esto, ¿no? Llegó a un optimal pricing del 0,62 y vemos como el precio desde ese punto en específico el precio distribuye esto mínimo. Algunos expertos podrían considerar este order block, ¿no? Pero yo simplemente lo veo desde allí, desde el semanal. Ahora vemos cómo el precio liquida el máximo semanal, dándonos a entender que desde esta acumulación posiblemente desde ahí el precio da su reversa y liquidando evidentemente el mínimo, este mínimo. Vamos a observar ahí como el precio después de haber liquidado el mínimo semanal, el precio se subió, liquidó el máximo semanal y liquidó este mínimo también. Observamos así. Entonces, desde esa perspectiva en el mercado, simplemente vamos a analizar del día qué es lo que sucedió. Entonces, vamos a cambiar a la temporalidad de H4, 4H, ahí. Observemos que el precio, evidentemente, y con mucha claridad podemos ver cómo el precio, ahí es el máximo, el order block semanal, y esto como ya fue liquidado, un sell side liquidity. Ponemos aquí el sell side liquidity, ahí, y vemos como el precio, esto lo ponemos así, para no confundirnos tantos, ahí, el máximo semanal, un máximo semanal, aquí, el precio, aquí es donde termina, evidentemente
el cierre, ¿no? Aquí, justamente aquí en esta vela aquí. Abre el precio y aquí el día de esta semana, lo que sucede. Impulsa y retrocede. Vamos a observar cómo el precio evidentemente tiene un estilo de order block. Ahí, esto rompe con cuerpo. Esta vela rompido con cuerpo. Y también vemos como el precio evidentemente rompe esta parte de ahí con cuerpo. Observamos que también el precio evidentemente llega a una zona de order block en quiebre. Confluyendo, ustedes podrían poner, esto podría ser un order block de H4. Si lo ponemos de color, digamos, un color azul. Y aquí otro order block en quiebre. Ahí, order block en quiebre. Podríamos ver dónde la zona más que todo se confluye y evidentemente tomar una decisión. Y vamos a explicar más a profundidad de cómo el precio llega hasta este punto y evidentemente da su reacción desde ese punto exacto. Vemos como el precio tiene también un tipo de CRT. Bueno, yo lo llamaba esto un tipo de swing low, pero se llama CRT. Ahí, que el precio primeramente liquida este mínimo de H4 y el precio, otros lo pueden llamar una sopa de tortuga, ¿no? Donde el precio podría liquidar este máximo y evidentemente es lo que hace. De aquí el precio es donde distribuye a la alza. Entonces evidentemente aquí es un CRT, ¿no? Un CR de la temporalidad de H4, un CR mínimo H4. Entonces vemos como el precio evidentemente llega en esa zona en específica donde un CRT ahí y el precio evidentemente lo distribuye. Bajamos a la temporalidad de H4, de H1. Vemos que también el precio obviamente se adentra en una zona de Farbelugat y posiblemente el precio más adelante llegue a un order block de aquí. Ahí podría llegar. ¿Cuál el precio podría reaccionar hacia la baja? Bueno, ya dio actualmente su reacción. Bajamos a la temporalidad de H1 y observemos que el precio evidentemente desde este punto en específico el precio llegó al gap, New Opening Gap creo que se llama, lo llaman. Entonces vemos como el precio evidentemente llega a ese punto en específico y el precio da su reacción del gap de la semana, de la apertura de la semana. El precio cierra en esta parte de aquí y abre en esta parte de aquí. Baja directamente y luego retrocede a este gap y evidentemente vemos como el precio da su reacción. Vamos a cambiar al euro USD. ¿Cómo es que el mercado USD se está comportándose según mi perspectiva en el mercado? Vamos a ver cada detalle del mercado. Aquí tenemos el euro USD. Bueno chicos, aquí la pantalla vemos como el precio claramente liquida los máximos, ¿no? En la semana y teníamos como los highs iguales aquí, o podrían ponerle equal highs, EQH. Lo ponemos en el centro, un estilo como liquidez. Entonces vemos como el precio evidentemente no llega al equal highs, simplemente lo manipula las semanas anteriores. Vemos ahí una acumulación a esta parte de aquí y el precio evidentemente distribuye esto un bajo hasta este punto en específico. Entonces observemos eso, ¿no? Como el precio claramente liquida este máximo de la semana anterior. Ahí lo liquida. Podrían ponerle también algunos de ustedes ahí en el precio también lo liquida. Una liquidez y el precio evidentemente distribuye esto un bajo. Y vemos en la temporalidad semanal como el precio desde este mínimo hasta este máximo, observamos, llega a un óptimo pre-entry, ¿no? Un óptimal donde el precio podría ser una zona de compras. Y vamos a ver específicamente cómo el precio llegó hasta este punto exacto y distribuyó, ¿no? Pero yo no lo vi claramente en este momento. Yo pensaba que eran ventas en ese punto y evidentemente aquí quería comprar. Ahí, pero no lo pude
ya que el precio me sacó un stop loss en esa parte. Y vamos a ver cómo el precio me hizo esa jugada. Observamos a la temporalidad diaria. A ver. Aquí quería llegar más que todo, ¿no? Ya saben que esto es el mínimo de la semana, ¿no? El mínimo semanal, máximo semanal. Desde este punto. Yo simplemente, ya esto es el mínimo, ustedes ya lo saben, así estaba este precio. Pero yo lo estoy considerando desde este punto máximo hasta este punto. Vemos cómo el precio evidentemente llega a una zona donde liquida, ¿no? Y saca en stop loss a los traders. Y es el máximo de la semana. Liquida y distribuye. Se adentra, evidentemente también vemos que liquida este internal range liquidity. Claramente se observa ahí. Internal range liquidity, en esta parte de ahí. Y evidentemente yo pensaba comprar desde este mínimo hasta este mínimo. Yo pensaba comprar en esta parte de aquí. En esta parte de aquí. Quería empezar a comprar, pero el precio no hizo lo que yo quisiera, ¿no? Y evidentemente el precio se fue distribuyendo en alto más alto. Casi va a llegar a este punto máximo. Entonces significa que nada es perfecto, ¿no? En aquí. En este trade. Si bajamos a la temporalidad, digamos, de H1, H4, perdón, 4H, ahí exactamente vemos como el precio llegó a un punto en específico, ¿no? 0,62. Desde este punto mínimo hasta este punto máximo. El precio liquida, se lleva el internal range liquidity, se entra en la zona de optimal entry y evidentemente su objetivo es este máximo, ¿no? Primordial. Este máximo como primordial, yo le diría. Yo me di cuenta que el precio también, aunque hay que tener mucha experiencia en esta parte de aquí, voy a cambiarle a H4, 4H, y podría considerar desde este mínimo, ¿no? Ya que el precio evidentemente sale de una acumulación, un retroceso y distribución, cumpliendo un algoritmo. Entonces yo consideraría desde esta parte mínima hasta esta parte máxima que el precio llega al optimal entry, y evidentemente es lo que hace en este punto, no exacto. Pero desde este punto mínimo no lo hace el precio, simplemente llega a un OT, ¿no? Y el precio distribuye, pero no nos vamos a rodear tanto en aquí. Entonces se lleva una interna liquidez aquí. Y evidentemente vemos como el precio desde ese punto en aquí, el precio tiende a distribuir a la alza. Simplemente lo voy a poner con una X aquí. Y aquí también así. Ya así que importa. Esta a la derechita. Ahí. Y esto así. Para que se note un poco más bonito. Ya. Evidentemente, claramente veníamos a una tendencia así bajista, ¿no? Desde el martes, miércoles, jueves y viernes hasta aquí. El precio lo que hizo actualmente es que también se llevó este mínimo, ese mínimo a considerar que el precio ha llegado a su punto más bajo para llegar a la distribución. Acá el precio llega en un gap, ¿no? Vamos a cambiar evidentemente a la temporalidad de H1 para explicarles mejor en el precio como lo que sucedió. Si marcamos desde este punto mínimo hasta este punto máximo, el precio simplemente llega a un descuento. A ver, vamos a ver a la temporalidad de H1, 1H. Aquí vemos como el precio llega a una especie de order block de aquí, de la temporalidad de H1. Algunos lo podrían llamar una zona de order block. Order block, así. Ahí, una zona de order block donde el precio evidentemente podría distribuir, ¿no? Yo hasta este punto
de todo lo que les he explicado hasta el momento, aquí es donde yo cometí un error grave, y el error ha sido operar el día domingo. El día domingo donde evidentemente no tenía que operar. Tengo errores psicológicos donde tal vez no estoy acostumbrado a operar en real, porque cuando opero en real con pocos dólares, el precio siempre me afecta algo psicológico, ¿no? Y simplemente quiero operar eh, con una cuenta de 10K o 5K, pero cuando opero con, con dólares pocos en un broker, siempre me afectan las cosas psicológicas en el mercado. Tal vez ustedes tengan algo así, o alguien tendrá una solución que habrá pasado, que el mercado siempre le saca, cuando operan con poco, se siente como si no valiera nada, pero cuando operan con harto parece que sienten que tienen que cumplir sí o sí las reglas, ¿no? Entonces, aquí es donde yo cometí un error, y les voy a explicar cómo es que ha sucedido el error, mi error, ya que evidentemente he metido varios trades y creo que me dio un poco de ansiedad en ese momento y ya no podía, no sé por qué. Claramente yo, evidentemente, me sentía bien, ya no tenía miedo, no tenía ansiedad, frustración. Simplemente desde que empecé a operar el domingo en la sesión de Asia, en ventas, quería que el precio llegara hasta este mínimo, rompiera, llegara a ese punto en específico y distribuyera. Pero el precio no hizo lo que todos queríamos, ¿no? Lo que yo quería. Y eso llegó como frustración, miedo, ansiedad, todas esas cosas. Observemos que primeramente, ya les explico en esta parte de aquí. Primero vamos a observar qué es por qué llega en este punto específico, ¿no? Según aquí, el precio, podríamos poner, evidentemente, el precio claramente liquida este mínimo. Yo lo observo así, ¿no? Desde mi perspectiva en el mercado. Yo lo observo así. O cada uno de nosotros siempre vamos a observar de manera diferente el, el, el mercado, ¿no? No podemos observar todos igual. O sea, hay un dibujito donde hay que cuando lo miras por primera vez es un pato, pero cuando lo miras otra vez es un conejo. Primero es un pato así. No sé dibujar bien los patitos, ¿ya? Pero es un pato. Y luego ese pato se convierte en conejo. Algo así es el conejo. Nunca he sido un buen dibujador. Siempre he calcado en las escuelas y en el colegio, ¿no? Siempre he sido uno que calca. Entonces, desde mi perspectiva, aquí, tal vez ustedes no lo vean igual, pero les voy a decir que el precio liquida este máximo. Otros podrían considerar este máximo también, ¿no? Como el precio también liquida. Entonces observemos que el precio evidentemente liquida este máximo, en mi perspectiva en el mercado. Entonces observemos que el precio evidentemente, desde este mínimo hasta este máximo, vemos como el precio casi se adentra un optimal pre entry exacto, ¿no? Un optimal pre entry casi exacto aquí. Pero si es que yo lo pongo desde este punto, aquí lo mejor así, aquí, X, porque manipula, ¿no? Y aquí X, ya. Si cambiamos a la temporalidad de 4H, vemos como el precio desde este mínimo hasta este máximo, estoy hablando desde este mínimo hasta este máximo ahorita, casi se adentra un precio del 0,62 entre 0,705, ¿no? Pero si vemos como el precio, digamos que nosotros queremos más exacto, nos podríamos liquidar este máximo, ¿no? Podríamos considerar, y se necesita más experiencia para mí. Yo digo eso, ¿no? Y vemos como el precio liquida este máximo de aquí. Ahí desde este mínimo de aquí, observemos aquí claramente mínimo hasta este máximo. Desde este mínimo hasta este máximo. Vemos como el precio evidentemente llega a una zona exacta de un óptimo pre entry.
Y el precio, evidentemente, desde ese punto en específico, para mí, está yendo a la distribución alcista, ¿no? Ahí, hasta un alto más alto. Y aquí tenemos casi podríamos llamarlo, acá vamos a poner con negrito y así, EQH, Equal Highs. Ahí. Quiero una línea exacta aquí. Ustedes podrían llamarlo Equal Highs, en esta parte de aquí, donde el precio solo líquido por un tickcito nomás. Equal High, relativamente casi iguales. Y aquí el precio simplemente líquido, esos máximos relativamente casi iguales, ¿no? Si nos damos cuenta desde macro, el precio llegó a un óptimo pre-entry, ¿no? Desde este mínimo hasta este máximo, y su objetivo claramente sería este máximo como objetivo del mercado. Entonces podríamos poner como un buy side liquidity como objetivo del precio. Simplemente hasta ahí podría yo operar en compras. Y aquí no es lo que sucede. Aquí ya no sé qué es lo que está sucediendo. O tal vez sí, pero vamos a explicar cada detalle. Entonces, desde este punto mínimo hasta este punto máximo llega un óptimo pre-entry y distribuye hasta un buy side liquidity. Si vamos a la temporalidad diaria, observamos que el precio, yo estoy considerando simplemente sabemos que desde este mínimo hasta este máximo el precio llega a un óptimo pre-entry, ¿no? Un óptimo pre-entry. Pero siempre y cuando yo utilizo esta liquidación del precio aquí, una liquidez, liquida ese precio, y es por eso que simplemente yo considero desde ese mínimo hasta este máximo. Pero vemos cómo el precio liquida simplemente con mechas. Ahí es donde da un poco más de confianza en esta parte de aquí. Y yo, evidentemente, yo lo consideré así, desde ese mínimo hasta este máximo. Pero yo quería un poco más exacto, por eso yo entré a una venta aquí y me he saboteado yo mismo. Venta hasta este punto y compras así. Pero bueno, no se dio eso. Entramos a la temporalidad de H4. Observemos que si es que quiero más exacto el precio, evidentemente salió de una acumulación. Para mí esto sería una acumulación del precio, ¿no? Subió, retrocedió y impulsó, creando el fractal del precio. Este fractal. Entonces, desde este punto mínimo hasta este punto máximo, yo evidentemente podría considerarlo, aunque en primera instancia no lo vi al mercado así. Entonces aquí es donde el precio se introduce, ¿no? Y vemos en la temporalidad de H como el precio evidentemente llega, donde ya les expliqué, en esa zona en específica, ¿no? Y el precio llega en esa zona en específica, aunque no quiero ser tan analista, aunque estoy en mi proceso como trader y estoy aprendiendo más sobre psicología, ya que evidentemente yo estoy estudiando autodidactamente. Quiero mejorar en este ámbito para que yo quiero dedicarme a esto, al trading. Quiero dedicarme, en serio, chicos. Estoy dispuesto a dedicarme. Vemos cómo el precio llega. Yo pensé primeramente que iba a llegar hasta aquí, hasta este opening gap, porque de aquí es donde abre el precio. El open gap abre aquí y cierra aquí el open gap. Y yo pensé que iba a llegar hasta este punto en específico. Y luego ahí podríamos considerar compras, ¿no? Me he saboteado yo mismo. Bueno, pasando a la temporalidad de M15. M15, simplemente 15 minutos. Ahí el precio. Ponemos ahí. Ahí. Que yo he cometido un error muy grave en esta parte de aquí. Que el precio en Asia puse ventas por esta parte de aquí. Ventas con stop loss de 10 pips, creo. No recuerdo. Ahí. Y un TP, evidentemente, de 1 a hasta este mínimo por ahí, 1 a 6. Ese era mi TP. Y no sé por qué este día yo he operado. Es que, ¿saben? Que todavía estoy en mi proceso, pero soy consistente. Hay veces no opero en el mercado y hay veces opero. Cumplo hábitos. Pero hay veces creo que me falta operar con más capital. Es cuando yo me siento más seguro, operando con más capital. Cuando opero con más capital,
yo evidentemente y claramente siento que tengo más confianza de cumplir mi plan de trading, ¿no? Pero cuando opero con menos capital, siento que no vale nada. Eso es una miseria, digo. Y, y eso cometí el error. Deposité a un broker y no voy a decir qué broker es, no quiero que chicos así, que no quiero recomendar nada, en otras palabras. Simplemente que no me siento bien operando en menores cantidades, no sé, la verdad. Tal vez es por leer libros, de eso, escuchar podcasts y siempre hablan de mayores cantidades. Y, y es por eso que me autosaboteé, no cumplí las reglas. Autosabotaje. La indisciplina en operar en Asia, no tenía que operar en Asia, pero se veía tan claro para mí que el precio, evidentemente, si es que les explico desde mi perspectiva en el mercado, eliminamos, a ver, digamos esto. Vamos a eliminar esto. Así. Y pasamos a la temporalidad de H1 y vemos como el precio liquida este máximo, pero la mayor liquidez estaría por estos cuerpos, ¿no? Y ahí es donde liquida el precio. Llega a una zona específicamente para mí, una zona donde el precio de onda, y evidentemente aquí podría poner mi entrada, ¿no? Simplemente es eso, mi estrategia, es muy simple. Ya, simplemente es eso y el precio llegó en temporalidad de H en 15 minutos, observamos aquí que el precio evidentemente liquida este máximo. Este máximo es importante porque este máximo es el máximo de Nueva York de la semana anterior. Y el precio evidentemente liquida aquí. Y vemos como el precio evidentemente retrocede. Y yo quería meter incluso aquí una operación en venta, ¿no? Porque ya sabía que iba a liquidar, pero tengo emociones en el precio evidentemente. También juega conmigo. Y vemos como el precio respeta y se va a distribuir hasta un bajo. Y llega a una zona en específica. No sé qué zona es, pero el precio reacciona desde ese punto en específico. Hasta el momento yo no sabía qué zona era. No lo veía bien claro. Y yo pensé que el precio simplemente iba a subir hasta aquí y luego hasta aquí y lo iba a bajar, ¿no? Más fuerte. Hasta tomar esta liquidez. Pero no es lo que sucedió. El precio hizo un impulso muy fuerte. A ver. Vemos como el precio, desde este punto en específico, el precio se hace más alto, ¿no? Más fuerte con velas. La vela es muy fuerte, mira. ¿Cuántas velas seguidas hay en la temporalidad de H1? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 velas seguidas. Donde el precio, desde este punto exacto, y no vuelve a visitar, simplemente lo hace con mecha y distribuye muy alto. Si bajamos a la temporalidad, evidentemente, no los quiero confundir, chicos, les voy a explicar un poco más rápido en esta parte de aquí, porque tal vez yo les puedo confundir. Aquí vemos como el precio llega, evidentemente, una zona, ¿no? Una zona de order block. De aquí está bien, así. Llega una especie de onda y impulsa hasta ahí, este punto en específico, y el precio, evidentemente, desde ese punto en específico, el precio impulsa hasta un bajo más bajo, hasta ahí. Y el precio, vemos como desde ese punto en específico, simplemente lo hace con mecha. Y de ahí ya no vuelve a visitar. Impulso muy fuerte. Este impulso sí me daba un poco de algo siempre, ¿no? Un impulso de algo. Un impulso inexplicable para mí. Un impulso que no lo veía bien claro. Pero ¿qué está sucediendo? Decía. Este impulso no lo veía bien claro, chicas. Y ahí es donde el precio impulso más fuerte sacándome en stop loss aquí. Aquí el precio ya me saca en stop loss. Imagínense que estaba con 10 pips, ¿no? Ahí y ya, así ya digamos, el precio ya me sacó, pensando que de aquí ya iba a retroceder más bajo, pero simplemente me sacó en stop loss. Esa es una de mis estrategias, ¿no? En el trade. A ver, pasamos a la temporalidad de H de una hora. Vamos a visitar qué es lo que pasó el día evidentemente de lunes. El precio llega a una hora de las 3 de la mañana. El precio en punto específico llega a las 3 de la mañana.
sabemos muy bien que el precio llega a las 3 de la mañana. Y el 3 de la mañana es donde netamente el precio suele distribuir, ¿no? Aquí el precio bajó a las 1 de la mañana, también a las 00 horas, a las 1 de la mañana, y el precio se detuvo a las 3 de la mañana. En ese punto, simplemente con mecha, creando un tipo de swing low, con cuerpo. Una zona podría ser esto, ¿no? De demanda. Pero no creo. Bueno, el precio simplemente distribuyó. Y vemos como evidentemente en la hora de Nueva York, aquí, porque esto es en London, ¿no? Esto es en Asia, hasta aquí. De aquí, toda esta distribución, Asia, y aquí empieza London, Asia, acá empieza London por aquí, ¿no? Pero netamente aquí en este punto empieza London. Una distribución también se podría llamar aquí, ¿no? Desde las 1 de la mañana y las 3, ¿no? Una distribución. Pero el precio en Asia simplemente vemos que en Asia distribuyó ahí. De esto distribuye hasta aquí, sacando el mínimo de Asia, llegando a un punto en específico en hora de a las 3 de la mañana. Aquí es 3 de la mañana, donde empieza Nueva York, no, London, y a las 3:30 de la mañana observamos que el precio, evidentemente y claramente, ahí es donde empieza la distribución, la previa distribución, que ya no vuelve a visitarlo nunca más. Tal vez aquí algunos traders tendrán estrategias en compras, ahí habrán tomado un trade. Pero mi idea de mí es sacar el máximo beneficio en el trading, ¿no? Yo, por ejemplo, no sé si sería un poco más experto o un poco más de psicología. El trade hubiera tomado un 1 a 10 como máximo. Un stop loss aquí. Hay un 1 a 10. Pero bueno, no se dio eso. Entonces pasamos a esta zona, donde es la zona de, evidentemente, de Nueva York. Aquí. Simplemente el precio, podrían observar, desde las 7 de la mañana vemos como el precio impulsa, llega a la zona de Nueva York, aquí, rompe un mínimo de aquí de M15 y el precio rompe un máximo de London. Y aquí es donde es la hora de operar en Nueva York. Observemos que aquí no lo veía bien claro, no veo nada para mí, ya que no lo veía tan claro para operar en esta hora, porque no da buenos movimientos claros. Yo ya sabía que el precio iba a dar un retroceso, pero no sabía hasta dónde lo iba a distribuir. Por eso esta zona no era confiable en esta zona horaria de Nueva York, en este día, ¿no? Simplemente en este día. Y vemos claramente que el precio, sí, desde este punto mínimo hasta este punto máximo, marcamos así, aquí, donde simplemente yo, evidentemente, estudio mi estrategia, ¿no? Tal vez ustedes no lo entiendan o lo entiendan, pero estoy utilizando simplemente esta estrategia, donde yo, evidentemente, más que todo, utilizo dos estrategias. Vemos como el precio llega a una zona en específica, simplemente con mechas en Asia, porque en Nueva York no lo veía tan claro. Sé que esta manipula un máximo, pero no lo veo bien claro. No veo bien claro, no se cumplen nada mis parámetros para operar en esta. No se cumple mi estrategia, por eso no opero este día. Incluso no opero, pero sigo sin ser rentable. Algo siempre me tendrá que ser. Soy consistente, en serio. Soy consistente cuando opero, pero no con poco. ¿Qué hago? Ya, entonces marcamos este mínimo, este máximo. Observemos claramente que el precio llega a una zona de óptima para entry, ¿no? Ahí vamos a marcar la zona de óptima para entry. Ahí simplemente lo viola con mecha. Y vemos que aquí liquida este mínimo con mecha, ¿no? Y evidentemente este máximo. Llega a una zona específicamente de order block aquí, un bloque de órdenes,
A ver si lo pongo de otro color así. Aquí. Yo quiero el color nada más. O mejor lo pongo en order block aquí. Order block. El precio liquida este mínimo, este máximo. Esto tiene varias confluencias, ¿no? Ustedes lo pueden llamar aquí un fair value gap como primera confluencia, fair value gap. Un order block en quiebre, por ejemplo aquí un order block en quiebre. Un order block evidentemente en quiebre podría ser para ustedes. Un order block en quiebre, ¿no? Tenemos un fair value gap, un order block en quiebre y un order block también en específico que se lleva un mínimo anterior. Y da más confianza operar así. Y si pasamos, digamos, a la temporalidad de M5, pero primeramente vemos cómo el precio se lleva el internal rate liquidity aquí. El internal liquidez, la interna liquidez que tiene, internal rate liquidity, que el precio, desde ahí, en este punto en específico, el precio distribuye hasta un máximo. Podría ser la última oportunidad del precio. Pero esto es Asia en Asia, en hora de Asia. Y si vemos las kills son de aquí, como el precio simplemente a las 11 de la noche llega a este punto en específico, a este punto en exacto, aquí, donde el precio llega en este punto en específico exacto, ¿no? Liquida aparte de eso, mira, el mínimo de Asia. Ahí claramente se observa, si vemos aquí, se liquida un mínimo de Asia, ¿no? Pero no sobrepasa el order block. Acá si ponemos así un X, y esto debe ser simplemente con mechas en temporalidad de M5 incluso, a ver, vamos a esperar, porque yo incluso no me recuerdo yo. Bueno, específicamente, y vemos claramente cómo el precio liquida, ¿no? Y acá podríamos poner el mínimo Asia. El precio liquida el mínimo de Asia a las 00 horas. Y evidentemente de ahí en ese punto en específico el precio distribuye. Vemos, a ver, digamos a las... Estamos 00 horas, ¿no? Aquí. Y vemos a las 2 AM. Eso nomás. Y vemos a las 1 más que todo. A las 1, mira. Vemos como el precio da un retroceso casi profundo que las anteriores, ¿no? Un retroceso profundo donde el precio de ahí empieza a distribuir, llevándose máximos. Y a las 3 de la mañana vemos que también es importante, ¿no? 3 de la mañana, que da un último retroceso aquí, el precio distribuye más alto. A las 3 de la mañana, 3 y punto exacto casi. Y aquí a las 2 también un poco retroceso. Aquí es lo más importante, porque esto podría llegar, aunque no, yo pienso que simplemente esto podría respetar toda esta zona de aquí. Toda esta zona, ¿no? Podría llegar hasta ahí. Y impulsar. Tiene buena pinta aquí en esta parte de aquí. Aquí podría ser una compra en específico manual para mí. Y un stop loss evidentemente hasta este mínimo. Así. Y un take profit evidentemente hasta buy side liquidity que tenemos en esta parte. El buy side liquidity hasta ahí. Para mí sería eso. Pero si queremos entrar un poco más agresivo, podríamos entrar considerando todos los parámetros específicos, ¿no? En el mercado. Vemos como el precio llega a una zona de order block, ¿no? Una zona de order block específica. Hasta creo que en temporalidad de M5, mira, como el precio llega a ese order block. Pero en M15 más bonito se veía. Entonces ponemos aquí, podríamos poner una operación en compra hasta que no pase las mechas, ¿no? Para mí sería ese el precio con 4.1 pips. Y mira qué ratio riesgo-beneficio me hubiera llevado, ¿no? 1.13. Y evidentemente vemos cómo el precio reacciona a un alto cada vez más alto. Se lleva evidentemente el máximo de Nueva York. Ahí podría ser, ¿no? Empezamos desde aquí, incluso, mira, desde aquí en este punto en específico. Este punto no es tan claro en este punto, no es tan, digamos, no es tan un punto donde podríamos ver a tantas personas, ¿no? Es un punto más o menos, un punto psicológico donde el precio ni el mercado apunta aquí y lo distribuye. Es un punto donde casi nadie es. Porque mira, si cambiamos a la temporalidad de M1,
creo que ni siquiera cambian de estructura, simplemente se va directo nada más, mira. Da un poco de retroceso. Entonces podríamos hacer un cambio de estructura aquí, un choch, si ponemos digamos un choch, esa parte de aquí, el precio hacia adentro, simplemente un farba lugar. Si ponemos un FIBO de este mínimo hasta este máximo, el precio llega al 0,382, como una última oportunidad para mí sería, ¿no? Pero cambia de estructura, sí cambia de estructura, pero el precio no llega a un descuento, solamente llega a un 0,382 y empieza a distribuir. Y vamos a ver aquí, digamos, en ese optimal que estamos analizando, en esta parte en específica, vemos como el precio llega al optimal pre-entry y no cambia tanto, cambia de estructura desde aquí, cambia de estructura y evidentemente retrocede con mecha y distribuye este máximo. Y simplemente da un impulso muy fuerte aquí. Así. Vamos a pasar a la hora de qué es lo que pasó. Esto ya va a ser la hora de evidentemente de Nueva York. No, de London, ¿no? Esta hora de London. Vamos a cambiar esto aquí para no confundir. Esto es London, esto es Asia, Nueva York. Entonces siempre estamos analizando del día lunes que ha pasado. Este es lunes y aquí es martes para mí, ¿no? Hora peruana. Pero en ruptura de sesiones, todo esto es otro día, todo esto sería otro día, ¿no? De aquí empieza el día, la apertura del día y es sesión. Vemos como el precio de aquí, vamos a explicarlo claramente. Como el precio, este va a ser liquidity, esto lo voy a eliminar aquí, aquí. Vemos como claramente el precio acumula en esta parte de aquí. Ya sabíamos que iba a pasar en esta parte de aquí, o sea, claramente ya sabemos, yo ya sé, o sea, ya sabemos, ¿no? Cuando ya les expliqué. Entonces, vemos como el precio acumula, ¿no? El precio acumula en esta parte de aquí, acumula. Yo le voy a poner una acumulación así, y esto, ahí, ya. Esto es nuestra, a ver, esto lo vamos a cambiar de color azul. Y lo vamos a eliminar así. El precio llega ¿a qué hora? 10:15 a este order block en específico. Mira, chicos, esto lo aprendí de ICT, ¿no? De ICT, los PDFs donde mandaban, evidentemente, ¿no? Esta era una buena compra, incluso esta parte de aquí acumula, acumulación, el precio se sale de esa acumulación, se adentra, toma el mínimo y llega a un order block en específico en esta parte de aquí, ¿no? Y el precio distribuye un alto más alto todavía en esta parte de aquí. Esto lo aprendí de ICT, pero no tomé esta operación ya que no la vi bien, ni tampoco cumple con mis parámetros de entrada en ahora en Nueva York. No cumple porque ahorita simplemente me estoy dando cuenta. Ahorita simplemente me di cuenta de que el precio llega, ¿no?, a un order block en específico donde el precio tiende a rechazar, ¿no? Y evidentemente llega, se lleva este mínimo, el precio adentra en ese order block y distribuye hasta este máximo. Esto podría ser una buena compra para mí, ¿no? Para unos traders, ¿no?, donde evidentemente operan de manera diferente, ¿no? Un stop loss de 15 pips podría ser, ¿no? Un take profit, evidentemente hasta este máximo simplemente. Esta estrategia requiere hasta este máximo. Pero nuestro objetivo simplemente para mí era este buy side liquidity. Simplemente era ese buy side liquidity, ¿no? Ya se cumplió eso. Tomó el buy side liquidity, ya en esta parte ya no sabía qué hacer ya. Porque tampoco, este día martes tampoco operé. No operé este día martes. Porque evidentemente no se cumplía ninguna de mis estrategias de trading. Entonces simplemente yo podría ver esta parte de aquí, ¿no? Y el precio evidentemente toma liquidez. No sé hasta qué punto está tomando liquidez. Vamos a cambiar la temporalidad de 4H. Vemos que el precio, uy,
casi está a punto de liquidar en diario. Casi está a punto de liquidar este máximo de aquí, ¿no? Wow. Yo claramente no sé si va a llegar a este máximo. Tal vez sí. Creo que sí. Pero no lo veo claramente. Puede ser que sí. Entonces vamos a retroceder a este punto. El precio se encuentra hasta las 4 aquí. Vemos cómo el precio se encuentra hasta este punto, ¿no? Wow. Entonces simplemente es eso, chicos. El precio simplemente es eso, que el precio sale. Esto es una acumulación. Acumulación crea el fractal. Retrocede hasta este mínimo. Llega un order block en específico y seguidamente el precio distribuye, ¿no? Llevándose este mínimo claramente. Lleva ese mínimo y el precio evidentemente lo distribuye hasta el máximo. Y simplemente es eso, chicos. Yo, según mi perspectiva en el mercado, yo lo veo así, el mercado, ¿no? Como el precio se mueve y el mercado, lo que me está indicando simplemente el euro dólar, ¿no? Ya que yo más que todo me estoy enfocándome en el euro USD, ya que el mercado siempre me sacan stop loss cuando opero varios pares. Tal vez mi comportamiento, mi personalidad y todo eso es simplemente operar un solo par. O dos pares como máximo, porque cuando opero tres pares son peor. Mi psicología me juega en contra. Entonces, chicos, eso ha sido todo el día de hoy.